Estamos hablando de los diálogos de Platón. Tiene una serie de personajes interesantes, ¿no? El tal Aristófanes, que parece que fuera de dudosa... no. De dudosa proposición sexual. Ah, bueno. Sí, Pues. bueno, pero es el humorista, es el tipo que tiene unas salidas tremendas. Y no sé si fue sí, fue en el... Estaba pensando si fue en Faidón, no, pero fue en el banquete. El banquete que dice que originalmente la especie humana era esférica. Ah, bueno. Sí, eso es lo que llamaban la especie andrógina. Y tenía ambos sexos. Y se movía rodando de un lado para el otro y se retroalimentaba, claro, muy fácilmente porque tenía los dos sexos, ¿no? Un día, en la corte celestial, Zeus dijo que eso no podía ser. ¿Cómo iba a haber dos sexos en una especie? Y entonces ordenó que le fueran trayendo las esferas para partirlas en dos, como quien parte la media naranja. De ahí viene el cuento de la media naranja, ¿eh? Sí, sí. Y entonces le empezaron a traer las bolas, ¿sabes? Y Zeus, ¡fla!, las iba partiendo. Entonces salía el macho y la hembra, y ¡plum!, el macho y la hembra. Por supuesto, eran tantas que llegó un momento que estaba muerto de cansancio. Entonces le ponían la bola y ¡fla!, y salieron partidas al revés. De ahí salieron las especies del sexo dudoso. ¿Vos no has leído eso? No, es buenísimo. Sí. Bueno. Es en el banquete, claro, en el banquete. La llama, ¿cómo se llama? La especie andrógina, así le llaman. Claro, supongo que un biólogo no encontraría objeción a eso, pero hablando de bacterias, ¿verdad? Sí, claro. En el orden evolutivo por ahí anduvo la procesión. Bueno, en realidad muchos de los pensadores de la antigüedad acertaron con intuiciones, ¿verdad? Pues pero yo quisiera estar seguro de que nunca voy a montarme en un avión donde el piloto vuele por intuición. No, digo yo que en realidad Sócrates nunca escribió nada, es decir, eran los famosos discursos. El presidente Menem de Argentina juró que había leído toda la obra de Sócrates. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, así lo digo. Grande, sí. Qué bueno. Sí, por eso le pusieron al talco ese nombre, ¿no? Menem. Porque montarse en las patas. Es que es con M al final. Menem, igual, no importa. ¿Cómo se llama? Faidón, el banquete, Faidón, y no me acuerdo cómo se llama el otro. En los tres, sí, hace unas manifestaciones. Aunque ese es un caso que va a repetirse, ¿verdad? Y, por ejemplo, los evangelios, Bueno. lo único que escribió Jesús fue en la arena y lo borró, ¿verdad? ¿Se acuerdas? Sí, claro. Pues no se sabe si escribió o no, estaba haciendo un garabato así. Bueno, pero ahí dice que escribía en la arena, es decir, sí. No sé si el traductor se equivocó, pero también ese es otro problema. Más de una cosa, el famoso, es más fácil, ¿cómo es? Que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico llegue al reino de los cielos. Eso no es, según los exégetas, allí hubo un error de traducción, se tradujo, el texto real dice que una soga y no un camello, pero la palabra soga y la palabra camello en arameo suenan parecido. Una soga, es decir, que no es un hilo sino una soga por el hueco de una Claro, aguja. tiene más lógica que usted diga, como ejemplo, como metáfora. Sí, porque un camello no tiene... Claro, algunos llegan... Suena hasta medio tonto. Algunos llegan a defender lo indefendible diciendo que en realidad se le llama aguja a algún artefacto arquitectónico que había encima de las entradas de las ciudades.
Pero que se le llamaba aguja a eso, Aguja, sí. pero yo creo que eso es muy poco, muy improbable. Lo otro sí me suena. Hey, recuerdo que la diferencia está en una letra o algo así entre Camil y Camil, que significan uno camello y el otro soga. Y preguntemos. A ver. No, ya ahora no hay que preguntarle porque todos se murieron. Ya no hay a quien No hay preguntarle. testigos presenciales. Pero no, lo que es eso, que, bueno, de otro que no escribió nada y sin embargo la influencia de él es terrible, es Mahoma. Ah, sí. Y sí. Mahoma lo que hizo fue contarle a alguien que escribía y quién sabe qué foros pudo haber metido este que escribía, ¿verdad? Aquella anécdota que cuentan de Mahoma, yo no sé, evidentemente no la escribió él, pero es una anécdota muy conocida, que él iba a la montaña, Mahoma, y un día empezó a observar que había una montaña azul en la lejanía. Entonces empezó a caminar para llegar a la montaña azul. Cuando llegó a la montaña azul, vio que no era azul, pero adelante había otra que sí era azul. Entonces siguió caminando y cuando llegó a la otra se percató de que tampoco era azul, pero que adelante había una azul. Y así siguió hasta que volvió al punto de salida. No, pero eso es apócrifo. Es una anécdota, sí. Y no te rías, es cierto. Yo creo que eso, por lo menos en el Corán no aparece. No sé si estará en el Corán. No, yo no creo. Pero es una anécdota que yo la he oído muchísimo. Sí. Sí. Bueno, yo no. La montaña azul de Mahoma. No es el libro azul. El libro azul de Costa Rica. Pero, no, eso de que, vamos a ver, la atribución de dichos o discursos. Por cierto, eso de los discursos antiguos, uno también tiene que desconfiar mucho porque Sí. casi ninguno Ha sufrido se una puede serie de- leer ahora en la lengua original. Sí. Entonces, ahí Sí, a propósito de la lengua, y esto no es tan viejo, ni mucho menos, que mi familia, del lado de mi padre, hubo mucha influencia alemana. Mi abuela y toda la parentela, los Hack, Presinari, ¿no? Y a mí me gustaba mucho leer a Heine, pero claro, leer traducciones. Y hablando precisamente con mi querido Beto, me decía, es que a mí me han dicho personas que dominan el alemán, que en alemán es maravilloso. Digo, pues en español es grande, Heine, es un gran poeta, ¿no? Pero sí me comentaban después otros parientes de que sí, que en alemán era muy celebrado, ¿no? Bueno. En español pasa bastante desapercibido. Bueno, yo creo que lo que pasa es falta el hábito, porque yo conté, creo, en un programa muy viejo de aquí que mi madre, cuando yo era niño, atesoraba un volumen de poemas de Heine con bilingües. Ajá, alemán y Sí, español. y recuerdo que en algún momento me interesé y entonces ella lo sacó con mucho cuidado y me lo dio, pero para que lo leyera en la casa, no Sí, saliera sí. a leérselo. No, es que era un libro adorable, digamos. Y entonces, La poesía de Heine es... con una gran ingenuidad me dijo, pero lea solo lo que está en español. Claro, es una cosa muy graciosa, porque claro, ella no se dio cuenta de lo que me estaba diciendo. Yo me imagino que las traducciones en inglés son mucho más certeras, porque son dos lenguas sajonas, ¿verdad?, que al español, que ya es una lengua romance y entonces tiene que cambiar algunas cosas. Yo he ¿verdad? hecho el ejercicio de seguir con cierto... Perdón, ¿le hiciste caso a tu mamá? ¿Lo leíste solo? Leí solo lo claro. A ver, Claro. okay. No, yo me acuerdo de un
un poema que es, ya no recuerdo detalles, pero que me impresionó mucho, que hablaba de un judío de no sé dónde que guardaba la llave de su casa en... Ese es un poema de Heine. Sí. Bueno, sí. Pero lo cierto es que después ya viejo, alguna vez tuve la curiosidad, que lo hago con poetas que escriben en inglés bastante, pero en alemán, imagínense, que no me resulta muy productivo. Sin embargo, lo hice con unos poemas de Goethe, que se titula el libro algo así como elegías o poemas venecianos. Venecianas. Creo que se llama Elegías venecianas. Sí. Que es un desliz del genio, porque resulta que él parece haberse ido de vacaciones a Venecia, no sé si con mucha frecuencia, pero con mucho deleite. Seguro tenía una novia. No. Bueno. Él revela en esos poemas su afición por las muchachas venecianas. Sí, entonces... ¿Frágiles o fáciles? Fáciles. Es que las fáciles no son frágiles. Entonces... Las difíciles son las frágiles. Y recuerdo, siguiendo cuidadosamente, descubriendo palabras y giros, como cuando uno oye una canción italiana y oye a Arrivederci y dice, ya estoy aprendiendo italiano. Me acuerdo de una palabra que usó para designar las casas donde vivían esas muchachas. Esas ninfas egerias. Sí, pero ahí confiesa que las visitaba con mucha frecuencia. Con mucha desfachatez. Y entonces, para referirse a las viviendas donde las visitaba, usa una palabra una palabra muy sugestiva para alguien que habla español, spelunca. Speluncaba. Y entonces yo, qué raro, a mí me suena bueno. spelunque. Y entonces a mí, qué raro, esta palabra me suena como español. Es espeloz. Entonces, cueva, covacha, espeloz, espelunca. Qué divertido. Entonces dice, mira, aquí uno se mete a lingüista de puro vacilón, pero aparte de eso, es muy interesante esa cuestión de que él escribe sus poemas y los suelta, y en ellos se revela que le gustaba mucho ese ambiente y que especialmente lo buscaba en Venecia. ¿Verdad? Qué raro. Por eso se dedicó a la filosofía. Bueno, gustos son gustos, ¿verdad? No, es que alguna muchacha se llamaba Sofía. Era interesante. Pero Goethe es un personaje interesantísimo. En eso el paso de la poesía de una lengua a la otra, pues siempre hay una pérdida irremediable. Claro. No es como, por ejemplo, se dice... Sobre todo en poesía. Que es difícil, en poesía sin duda alguna. Sí. Debería, cuando una persona dice que traduce poesía de una lengua a la otra, sobre todo si es de una lengua muy diferente, debería, a lo que produce, debería decir versión y no traducción, porque sí, no. A mí me decía esta pariente alemán, a propósito de la poesía de Heine, que indudablemente que en inglés lo importante, y parece que lo hacían muy bien, era entender la poesía y no traducir textualmente nada, sino entender lo que quería decir y escribirlo en inglés. Sí. Y entonces, por eso es tan bella en inglés también. A propósito, yo me apoderé por medios legítimos de un volumen de la edición de la poesía bilingüe completa de Ray Bradbury.
Ajá, es otro bueno. Ah, no, y estoy disfrutándolo porque entonces, claro, Bradbury, el telón de fondo de mi lectura, bueno, aparte de que la leo bilingüe, ahora sí, ahí sí me atrevo a leerla bilingüe, mi telón de fondo es el hecho de que él escribió tanto de ciencia ficción de la buena. Sí, sí, entonces, no deja uno de tener ese peso encima, pero es no, pero tiene unas obritas que son, tienen un romanticismo natural claro. Bellísimo. Sí. A mí me encanta Bradbury. Y en eso, y hay otra cosa, en prosa las cosas varían un poco, porque he leído de conocedores. Conste que estos son opiniones, ¿no? Y no son comprobables. Que una buena traducción, no sé cuál traducción del Quijote al inglés es más bella que el Quijote en español. Sobre todo una que me enseñaste ahí, que es traducida al mexicano. Al Spanglish. No. Justamente a raíz de eso estuve recordando. Ese programa no ha pasado todavía, es buenísimo la lectura esa del Quijote. Son 3 o 4 páginas las que leíste, ¿verdad? Sí. Pero, y ahora leí el anuncio de que dentro de poco van a publicar la novela completa, es decir, las 2 partes del Quijote juntas en Spanglish. ¿Cómo se toman el trabajo de hacer esa barbaridad? Pues lo hacen, ¿verdad? Y Cervantes había muerto en la misma fecha, pero no el mismo día. Así fue la cosa, sí, pero... Hay 10 días de diferencia porque eso el fue calendario era diferente. Entonces, normalmente uno acepta, como acepta las monedas falsas que murieron el mismo día y no. No me acuerdo, ya no recuerdo cómo era la relación. No, pero murieron en la misma... el día de San Jorge. Los dos el día de San Jorge. Pero el día de San Jorge en España y en Inglaterra... 1516. Ajá, sí. Y bueno, 16 fue. Sí, 16. Sí. Y claro, eso es una curiosidad que no tiene ninguna importancia. No, pero es que lo hablaba, no me acuerdo por qué se trajo a colación el tema de que los 2 grandes personajes literarios, la lengua sajona, y eso lo traje a colación porque no sé qué dijiste, que había quienes afirmaban que el Quijote en inglés era más bello que en español. Entonces es una afirmación y pura opinión, pero... Sí, claro. Pero eso fue lo que me hizo el retruécano de volver al concepto ese de los 2 personajes literarios, ¿no? Hace poco leí en una sección ahí particular de un periódico costarricense que se comentaba eso, pero no se aclaraba. Sí. Que eran distintos días. Sí. Por eso a veces uno oye hablar por razón similar, oye hablar de la Revolución de Octubre y la Revolución de Noviembre en Rusia. En Rusia. Porque según el calendario con el que se... La de octubre es el calendario nuestro. Y el de noviembre es el... Bueno. ¿Cómo se llama? Yo no recuerdo. Juliano. El de la Unión Soviética, el de Rusia. Sí. No, es un calendario... Bueno, no importa. Bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa en la historia de Estados Unidos misma? Hay 10 días que no existen. ¿En la historia de Estados Unidos ya como A propósito de esto, es que hay algo interesantísimo que está jugando ese fenómeno, que son las islas, está Vladivostok y hay 2 islas hacia el estrecho de Bering, ¿verdad? Y del lado norteamericano hay otras 2 más grandes, las rusas, y tienen diferente horario y diferente fecha. Interesantísimo, bueno, eso, sí. Sí, el otro día estábamos hablando de eso. Es como, claro, es arbitrario, ¿verdad? No, pues claro. Como aquel pequeño reino del Pacífico, un estado pequeñito, que cuando se aproximaba el cambio de siglo, decidió cambiar de uso horario para ser el primer estado
al que le llegara el nuevo Sí, siglo. ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Sí, sí. No recuerdo si era Nauru o uno de esos. Sí. Pero a propósito de eso del nuevo siglo, yo sí recuerdo porque se hizo famoso que venía el problema de las computadoras. Como en el año 2000. que fue un fraude. Fue un fraude completo, sí, de ahí la gente cambiando.